En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder profundizar desde San Mateo en la palabra, y esa palabra que ilumine nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, agradecemos una vez más vuestra presencia y en este curso de formación bíblica, que este año pues lo dedicamos a, como habéis visto en el cartel, a la figura de, bueno, la figura no, al Evangelio de Mateo y evidentemente pues a San Mateo y a las comunidades cristianas o a la comunidad cristiana a la cual escribía también Mateo, ¿no? Con una intencionalidad clara, que eso ya pues lo desarrollará, supongo, don Ricardo. Y evidentemente no solamente agradeceros vuestra presencia, sino también pues la presencia siempre de don Ricardo, que ha querido siempre acompañarnos, que nos acompaña durante ya, son 3 años. Estábamos ya contando, y son ya muchos. Pablo y Lucas, 2 de Lucas, sí, sí. Mateo. Y entonces ya estamos ya en el cuarto año, que queramos o no, pues siempre de agradecer, porque se hace de manera totalmente altruista y es una forma también de acercarnos pues a la palabra de Dios para poder leerla. Todos sabéis cómo nació, digamos, estas charlas. Nacieron pues en el seno de un viaje, y a partir de ahí pues empezábamos ya pues a recorrer un itinerario que hemos seguido y hemos sido fieles a esa formación durante estos años, y que este año también pues vamos a contar, y que también vamos a seguir adelante con ella, ¿no? Entonces, pues sin más, me parece que lo mejor es escuchar a don Ricardo, y si solemos empezar pronto, pues acabamos en punto. ¿De acuerdo? Eso también, como sabéis, se puede ver por YouTube. Tenemos a Sergio ahí, que está grabándolo, y si alguno se pierde alguna que pueda pasar, pues ya pilla el enlace y lo pone, y vamos, simplemente pues puede participar y seguirlo. Ahora, yo siempre lo digo, en la facultad lo digo, nada como lo presencial. Nada como lo presencial. Adelante. No, adelante. Sí, claro. Muy bien, pues nada, después de las palabras de don Gonzalo, ¿no? Recordando el itinerario que seguimos ya desde hace 4 años, y como decía, como resultado de un viaje en el que por las noches teníamos estos coloquios nocturnos. En aquel caso fueron con San Pablo, ¿no? Fue una ruta paulina la que pues tuvo esa iniciativa de por las noches querer de alguna manera recoger con relatos bíblicos lo que habíamos recorrido durante el día, caminando, contemplando con los ojos, ¿no? Gustando con los sentidos, tratando de sumergirnos en el mundo antiguo, primero de San Pablo, evidentemente, y pues una cosa ha ido llevando a la otra. San Pablo fuimos los 2 cursos siguientes con coloquios nocturnos con San Lucas, ¿no? Primero con la primera obra de San Lucas, que fue el Evangelio, la primera parte de la obra de San Lucas, la más larga del Nuevo Testamento. Solamente las 2 obras de San Lucas ocupan más de la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 escritos, pues los 2 de Lucas ocupan más de la mitad del Nuevo Testamento. Lo cual, pues aparte de también un gusto personal, ¿no? Y también muchos años dedicados a San Lucas, muchos años de estudio a San Lucas, ¿no? Pues hicieron
que estos 2 últimos años de coloquios con San Lucas, uno dedicado al tercer evangelio y el otro dedicado a los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra, pues de alguna manera estaban además también relacionados con Pablo, porque al fin y al cabo, pues, a tenor de lo que leemos en las cartas de Pablo, este autor anónimo que hemos llamado Lucas, tal vez fuera ese al que se dirige San Pablo denominándole el médico. Lucas, el médico queridísimo, permanece conmigo a mi lado, todos los demás se han ido, me han abandonado, ¿no? De modo que esto hizo también de nexo de unión en esos 3 cursos. En cierto modo se trataba de 2 modos de concebir a Jesús muy determinados, que juntos hacen, pues si ya la obra de San Lucas ocupa más de la mitad del Nuevo Testamento, si a eso juntamos las 13 cartas de San Pablo, pues entonces tenemos casi un Nuevo Testamento muy lleno, ¿no? Este curso, pues hablando don Gonzalo y yo, cómo podríamos continuar esto que habíamos comenzado, se nos ocurrió pensar que tal vez el ciclo litúrgico que comienza con el nuevo año, en 2026, en el que empezaremos a leer como ciclo litúrgico el Evangelio según San Mateo, pues bueno, pues tal vez era una buena idea dedicar estos coloquios nocturnos precisamente a San Mateo. Por otro lado, un evangelista conocido, un autor anónimo del que sabemos muchas cosas, ¿no? O al menos creemos saber muchas cosas, porque la tradición cristiana lo identifica con un discípulo de Jesús, uno que está en las listas de los 12, que conocemos con el nombre de Leví, y que conocemos su profesión, alguien que se dedicaba a cobrar impuestos, y que por otro lado, y bueno, pues fruto también del ingenio magnífico de nuestro Sergio, que nos hace siempre unos carteles extraordinarios para los cursos, esta vez aunando 2 imágenes muy bonitas. Por un lado, el protagonista actor que en la serie The Chosen, Los Elegidos, hace de Mateo, ¿no? Una persona muy singular, ¿no? El papel que hace en la serie, también en cierto modo muy en la boca de todos cuando se comenta la imagen de este evangelista por cómo la serie lo retrata. Y por otro lado, el otro cartel precioso que ha hecho Sergio para estos coloquios nocturnos, que es ni más ni menos que el escenario en donde probablemente tuvo lugar quizás una de las fuentes independientes que este evangelista tuvo para escribir su evangelio, y que luego hemos llamado el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Y precisamente allí en Tierra Santa hay un lugar precioso, el llamado Monte de las Bienaventuranzas, que tiene al fondo el lago de Galilea, el mar de Tiberíades, el lago de Genesaret, lo llamamos con esos nombres, un lugar en donde está lleno de una de las plantas que a mí más me gusta, ¿no? Y que está toda llena de colores extraordinarios, ¿no? Y que es descrita, es la bugambilla, ¿no? Hay bugambillas de todos los colores, blanca, morada, amarilla, azul, roja, en aquel monte, ¿no? Yo no las he visto de todos esos colores por ahí, pero allí sí. Y esto hace de ese entorno magnífico, en donde todavía parece resonar la voz de Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Cuando uno se embarca en estas embarcaciones que acompañan a los peregrinos que van a Tierra Santa a cruzar ese lago. Probablemente en muchos lugares de Palestina los arqueólogos pueden discutir de muchísimas cosas, ¿no? Si fue aquí, si fue 200 metros más allá, si fue en la ciudad de al lado,
si las excavaciones arqueológicas no han sacado a la luz algo que se esperaban, o todo lo contrario, pero si de algo están seguros los arqueólogos que excavan en aquel territorio, es que ese entorno que está alrededor del lago de Galilea es el entorno que vieron los ojos de Jesús, el entorno que escucharon las palabras de Jesús, el entorno de las gentes que se movieron a su alrededor, movidas por su palabra, ¿no? Y apasionadas y entusiasmadas por lo que Jesús les decía acerca de Dios, con una imagen de Dios bastante novedosa para lo que habían escuchado hasta ese momento. Entonces, pues el acierto de ese escenario magnífico, que el segundo cartel que nos ha hecho Sergio para estos cursos, ¿no? Que está un pequeño santuario en forma de octógono, que recoge precisamente en esos lados del octógono cada una de las 8 bienaventuranzas que, según el relato de San Mateo, habría tenido la formulación de aquel discurso. Veremos que es uno de los discursos, el primero además, que es clave entre los 5 que Jesús va a pronunciar en este Evangelio. 5 discursos que van a constituir como la columna vertebral de este relato. 5 discursos que yo me resisto a creer que sea casual el que el evangelista haya compuesto 5 y no 6 ni 4, ¿no? Y no es por el orden numérico, sino porque esto tiene una razón de ser, en el modo en que los judíos, y si algo sabemos de este evangelista, es que probablemente tenía unas fuertes raíces judías, y que estaba también su comunidad cristiana a la que él se dirige, a la que él dedica su evangelio y a la que él les habla de Jesús, también fuertes raíces judías, ¿no? Entonces, el acierto de ese escenario, como digo, al fondo el mar de Galilea, un escenario único y que cuenta con todas las certezas de que aquellas aguas, aquellas montañas que están alrededor del lago, en los 2 lados del lago, aquellos pueblecitos, muchos de los cuales los leemos en el Evangelio, Cafarnaúm, Magdala, Tabga, el monte de las bienaventuranzas, otros lugares que sabemos que fueron importantes y que sin embargo el Evangelio no nombra. Séforis, sabemos que Séforis fue la capital de Galilea en tiempos de Jesús. Hay un alumno de la Facultad de Teología, Antonio Vela, que está haciendo su tesina precisamente sobre esa ciudad, ¿no? Y sobre cómo transmitir el mensaje evangélico a jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato a través de la arqueología, ¿no? Bueno, una tesina que pinta muy bien y que, por ejemplo, eso recoge esa ciudad que está a 5 kilómetros de Nazaret, ¿no? Por lo tanto, y que sin embargo, a pesar de su importancia, el Evangelio no nombra, y por el contrario nombra otros lugares como precisamente Nazaret, que sin embargo, curiosidades de el azar o caprichos de la geografía, en todos los mapas figuraba Séforis y no figuraba Nazaret, ¿no? Y sin embargo en los evangelios figura Nazaret y no figura la capital de aquella región, Séforis. Tiberíades, la actual capital del lugar, un lugar también muy importante porque allí se redactó el Talmud israelita, el que conocemos como el Talmud de Jerusalén. No fue redactado en Jerusalén, fue redactado en Tiberíades, que hasta aquel momento había sido una ciudad proscrita porque estaba construida sobre una necrópolis, un cementerio, y esto, claro, para el mundo del judaísmo es una razón de impureza, ¿no? Y fue precisamente la redacción de este libro sagrado para el judaísmo rabínico, el Talmud, el que hizo pasar a esta ciudad proscrita, por lo que decía, por estar construida sobre un antiguo cementerio,
que los arqueólogos llaman necrópolis, ¿no? De necros, muerto, y polis, ciudad, ciudad de muertos. Bueno, pues fue esta redacción la que hizo transformarse aquella ciudad, la actual capital de Galilea, de una ciudad maldita en una ciudad, una de las ciudades santas del judaísmo actual, ¿no? De modo que todo esto, como también hice el año pasado, para mostrar lo bonito que son los carteles que nos ha hecho Sergio y que nos muestra, por un lado, pues eso, lo especial que va a ser también, que queremos, que nos gustaría que este curso fueran los coloquios nocturnos con San Mateo, ¿no? Por un lado, un evangelio singular, un evangelio que siempre estuvo en el centro del corazón de la Iglesia, un evangelio que fue estudiado por todos los santos padres más importantes y que más escribieron en la antigüedad, desde finales del siglo I y los siglos II, III, IV y V, en el que pues todos ellos tienen un comentario, el que creían que era el evangelio más completo, precisamente porque, al igual que San Lucas, que también recoge esos capítulos, y ya lo vimos mucho el año pasado y el anterior, son los únicos evangelistas, no lo hace San Marcos, tampoco lo hará San Juan, que nos hablan del nacimiento de Jesús y de la infancia de Jesús, y del anuncio del nacimiento de Jesús y de la adoración de este niño que acaba de nacer. De modo que esos dos brevísimos capítulos que San Lucas dedica a su evangelio y que San Mateo también recoge en su evangelio, nos muestran que los santos padres consideraron desde el principio que se trataba de un evangelio especial, de un evangelio completo. El de San Marcos empieza cuando Jesús va a ser bautizado en el río Jordán, por lo tanto, un profeta que ya hay muchas expectativas porque le han escuchado hablar y ha seducido a tantas personas que quieren, probablemente en ese escenario que tenemos en el cartel, en aquella montaña. Es verdad que San Lucas lo sitúa en otro lugar, ¿eh? Ya vimos que San Lucas sitúa aquel mismo discurso de Jesús en una llanura, pero bueno, tampoco nos da demasiada importancia saber si fue en aquella montaña o en una llanura. Lo cierto es que los dos coinciden en que aquel discurso comenzaba de esa manera tan impactante: Makarioi hoi top hoi, ¿no? En griego, bienaventurados vosotros los pobres, ¿no? Dichosos los pobres, hoi top. Y que mostraba ya en aquel momento un impacto terrible, ¿no? Porque aquella sociedad, igual que la nuestra y muy parecida con la nuestra, los importantes no eran los pobres, como podemos imaginar, ¿no? Pero Jesús comenzó así aquel discurso: dichosos los pobres. Podía haber dicho 1000 cosas, ¿no? Y probablemente todos los que estaban allí, esperando que abriera la boca y empezara a hablar, pues tal vez lo que menos se podían imaginar es que aquel discurso comenzara de aquella manera. Y por eso digo que aquella montaña, con todas esas flores que decía, de todas las bugambillas de los colores que podamos imaginar, magníficos, ¿no? Yo siempre que voy me llevo alguna de las que están en el suelo y las tengo de todos los colores y conservan el color a pesar de que ya están en mi Biblia ya muy viejecitas, pero conservan su color magnífico. Y digo que si de algo los arqueólogos hoy están seguros es que aquellas montañas son las que contemplaron los ojos de Jesús, y aquellas aguas, cuando uno se mete en la barca, como hemos hecho muchas veces, a veces de noche, a veces a primera hora de la mañana, ¿no? A veces en invierno con una tempestad que de repente se suscita en el lago, y lo cual hace que las palabras del Evangelio
como tanto Lucas como Mateo, también Marcos, describen que de repente se desató una terrible tempestad, tanto que amenazaba con hacer hundirse aquella pequeña embarcación, ¿no? De hecho, tantas de las veces que vamos a Tierra Santa, en invierno, cuando hemos ido en este tiempo que a veces vamos de Navidad, ¿no? Cuando terminan las clases en la facultad, y entonces pues aprovechamos esos días inmediatamente después de Navidad, el día 28 de diciembre, 27 de diciembre, y que prolongamos hasta un poquito después de, antes de la Epifanía, antes de Reyes, y es imposible hacer aquella travesía, porque el lago de Galilea, que siempre parece una piscina, como la foto que está en el cartel de Sergio, ¿no? Que vemos como un inmenso lago que casi no se mueve, en invierno es un mar embravecido que hace que sea temeroso cruzar las aguas y que uno pueda entender aquel grito de Pedro: Señor, que nos hundimos, ¿no? De modo que el escenario es magnífico, el de los dos carteles, y subrayo que los arqueólogos pueden discutir en otros lugares, pero aquellas son las montañas que contemplaron los ojos de Jesús, y las mismas aguas que parecen todavía, cuando paseamos en la barca, susurrar, ¿no? A veces estos pescadores, que son pescadores del kibutz es una especie de granja judía que custodia un museo, el museo del kibutz de Gin Nosar, donde solemos coger este barco, que contiene un tesoro que salió a la luz en una de estas tempestades, ¿no? Súbitas, que desenterró una barca que estaba hundida en el fondo arenoso del lago, en la parte más profunda, que tiene 40 metros de profundidad, allí en el centro del lago, y una de estas tempestades hizo flotar esta barca que los cristianos llamamos la barca de Jesús. Caben en ella alrededor de 15, tal vez 20 personas, un poco apretaditas, por eso la llamamos la barca de Jesús. Los judíos en el kibutz la denominan la barca de hace 2000 años, ¿no? Y los arqueólogos, con todos los estudios que han hecho, certificaron que se trata de una barca, como ha mostrado el carbono 14, de la primera mitad del siglo I. Es decir, en aquella primera mitad en la que, sin ninguna duda, aquel profeta de Galilea navegó por aquellas aguas en aquellos años 27, 28, 29, 30 del siglo I. Y por eso digo que aquellas aguas, cuando uno se embarca, y estos pescadores, que también se las saben todas, allí cuando vamos, se enteran si somos españoles, izan la bandera española, nos preguntan si somos catalanes para no hacerlo. Y enseguida nos ponen la música de Pescador de Hombres, ¿no? Tú has venido a la orilla, que resuena, ¿no? Así en la lejanía, y claro, el silencio, las aguas, el agua que pega con el casco del barco, leemos por los micrófonos del barco las palabras de Jesús, ¿no? Relacionadas con esto. De modo que, de nuevo, a Sergio, gracias por este regalo de la foto que nos ha puesto de el mar de Galilea y el monte de las bienaventuranzas. Y volviendo a lo que empezaba, ¿no? ¿Por qué San Mateo? Y por qué los santos padres comentaron este evangelio, que es, a juicio de todos sus comentarios, el más completo, ¿no? Le llaman también el evangelio eclesial. Ya veremos que uno de estos 5 discursos lo vamos a llamar precisamente con ese nombre, el discurso que está contenido en los capítulos 16, 17 y 18, y le llamamos el discurso eclesial, el discurso de la Iglesia. Un discurso que va a tener como centro pues estas palabras que en el Evangelio de San Mateo las encontramos en el capítulo 16, en el Evangelio de San Marcos, un evangelio que San Mateo consultó, un evangelio en donde San Mateo se encontró con
estas palabras que impactaron en los evangelistas, desde luego en el primero que escribió, San Marcos, con aquella pregunta que hizo Jesús en una ciudad que está en la actualidad en el norte de Israel. En el Antiguo Testamento esa ciudad es conocida con el nombre de Dan, la ciudad de Dan, porque allí se asentó la tribu de Dan, una de estas 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. Una ciudad importante porque allí baja el río Jordán, que significa precisamente esto, el que baja de Dan, ¿no? El que baja de Dan y que recorre todo el país y que desciende del monte Hermón, con 3 riachuelos que confluyen en aquella ciudad, Dan, en el Antiguo Testamento, Cesarea de Filipo, en el Nuevo Testamento, Panias, en un tiempo en que Palestina es griega, una ciudad helenista, que tenía su capital en Séforis, una polis griega con todo lo que puede encontrar cualquier arqueólogo, cualquier visitante, cualquier turista, cualquier peregrino que acude a una ciudad griega antigua, los mismos edificios. Panias, una ciudad que estaba dedicada al dios Pan, al dios griego Pan, este que tenía la doble flauta, este que fue objeto después de tantas historias mitológicas que se contaron, entre ellas la de Peter Pan, ¿no? Y que da nombre a la ciudad actual, Banias, ¿no? La ciudad griega Panias, la ciudad actual Banias, a los pies del monte Hermón, en la frontera con Siria, cerquita de Damasco, en la frontera con el Líbano, en los altos del Golán, en un territorio siempre movido y sin embargo siempre magnífico cuando se puede viajar hasta allí, ¿no? Y volviendo a la pregunta, ¿no? Y a lo que sucede en aquella ciudad, que en aquel momento es Cesarea de Filipo, y que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y nos dice el primero, el evangelista San Marcos, en el capítulo 8, versículo 29, que Pedro tomó la palabra en nombre del grupo y dijo, pues unos dicen que el Hijo del Hombre es el profeta, con mayúscula, que tenía que venir. Otros dicen que es Juan Bautista, que ha vuelto a la vida, le acababan de degollar, ¿no? De decapitar. Otros dicen que es Elías, que ha resucitado de entre los muertos. Otros dicen que es el Mesías, que tenía que venir, ¿no? Y a continuación, en el versículo 29 de ese capítulo 8, Marcos, capítulo 8, versículo 29, les dice Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta emblemática. San Mateo la va a recoger en este evangelio en el capítulo 16. Las mismas palabras de Jesús, el mismo lugar, la misma pregunta, primero genérica y luego personalizada. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Yo siempre he pensado que la respuesta a esa pregunta de Jesús ocasionó la escritura de los evangelios. El que aquellos cristianos, probablemente de la segunda generación, aunque tal vez aquellos escritos hubieran comenzado antes, desde luego su tradición oral comenzó mucho antes y desde luego marcada por aquellas preguntas de Jesús. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Tal vez sea la pregunta que todavía hoy los creyentes tengamos que responder. ¿Yo quién digo que es Jesús? Por ejemplo, en la fundación de colegios diocesanos, ¿no? Los colegios que dependen de la diócesis de Valencia, el lema de este curso precisamente es este, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta clave y, como digo, tal vez el cristiano de todos los tiempos tenga que responder personalmente, sin importar lo que dijo Marcos, lo que escribió Mateo, lo que escribió Lucas. Los tres respondieron a esa pregunta, pero muy probablemente lo hicieron también todos los demás. San Pablo no recoge estas palabras de Jesús, esa pregunta de Jesús, y sin embargo, yo creo que las 13 cartas que escribe, que todas ellas tienen, como vimos el primer curso, el mismo encabezamiento, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en, y vimos que iba cambiando, ¿no? Roma, Corinto, Tesalónica, Filipos, Galacia, Éfeso, Colosas. O
a mi hermano Timoteo, al que le dedicó 2 cartas, o a mi hermano Tito, al que le dedica 1, o a mi hermano Filemón, las 13 cartas, 9 a comunidades, 4 a personas. Pablo no recoge esas palabras de Jesús y sin embargo, yo creo que sus 13 cartas quisieron, de alguna manera indirecta, responder aquella pregunta de Jesús que la tradición cristiana primitiva había conservado. Tal vez casi como para decirnos a los cristianos hoy, en el siglo XXI, que también nosotros tenemos que responder a esa pregunta de Jesús. ¿Yo quién digo que es Jesús? ¿Quién es Él para mí? Probablemente acudir a estos relatos que marcaron la historia de la Iglesia, que marcaron la liturgia de las primeras comunidades cristianas, las celebraciones en donde resonaban estas palabras de Jesús siempre, hicieron que, como digo, los santos padres consideraran al Evangelio según San Mateo un evangelio que un teólogo que se preciara no podía no comentar. Si estos coloquios nocturnos fueran con San Marcos, el primero que escribió, tendríamos que decir que prácticamente la patrística, no voy a decir que ignoró el Evangelio de según San Marcos, pero casi no le dedicó espacio en sus comentarios. Probablemente porque en la antigüedad San Agustín, en el siglo IV, había dicho que San Marcos había resumido el Evangelio según San Mateo, ¿no? Y esto pues se tomó como real durante pues prácticamente 15 siglos, durante 15 siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, de repente, unos estudios sobre el Evangelio según San Marcos revelan no solo que San Marcos no había resumido el Evangelio según San Mateo, sino que San Mateo había inspirado su propio Evangelio, en el que tuvo en sus manos, que era más antiguo, era el más antiguo de los que tenemos, y que, por lo tanto, el primero que escribió, ¿no? Bueno, que yo podéis imaginar, fue un bombazo, y sin embargo, durante estos 15 siglos, desde el siglo IV hasta el XIX, pues el Evangelio según San Mateo gozó de esta aura que le envolvía de ser el primero. De hecho, cuando abrimos el Nuevo Testamento, ¿dónde lo encontramos? El primero, por esta razón. Hoy sabemos que no es el más antiguo, sin embargo, es el primero, porque siempre estuvo ahí, siempre estuvo al principio del Nuevo Testamento por esta idea que se tenía de él, de ser un evangelio completo y un evangelio que no se podía dejar de comentar. ¿Qué fuentes tuvo este evangelista? Que ya digo, la tradición de la Iglesia identifica con un nombre de las listas de los apóstoles, que es este tal Leví el publicano, que identifica con este nombre que la tradición ha dado al autor del Evangelio, Mateo, y que se habría dedicado en su juventud, antes de conocer a Jesús, haciendo por ello que sus contemporáneos, sus vecinos, sus paisanos, probablemente de Cafarnaúm, una ciudad que hoy sabemos también muy importante, como los arqueólogos sacaron a la luz al excavar aquella ciudad, en aquella finca que compró la custodia franciscana de Tierra Santa en nombre del Vaticano, y que aquellos primeros frailes empezaron a excavar, el padre Virgilio Corvo, el padre Belarmino, el padre Alliata, Eugenio Alliata, que fueron sacando a la luz poco a poco los restos de la ciudad en donde el Evangelio de San Mateo dice: Jesús puso allí su casa, en Cafarnaúm. Y cuando uno llega a esta ciudad se encuentra con un cartel: Cafarnaúm,
la ciudad de Jesús, ¿no? Lo dice en inglés, lo dice en hebreo también, y en árabe. Y allí nos encontramos con los restos que salieron a la luz, pero sobre todo nos encontramos con un lugar muy importante en donde se encontró una piedra miliar. Los arqueólogos encontraron una piedra que mostraba que por allí pasaba el camino importante que unía la gran cultura de la antigüedad de Egipto con las otras culturas de la antigüedad que estaban en Mesopotamia, primero Sumeria, después Acadia, después Asiria, después Babilonia, después Persia, que desembocan todavía hoy en el Golfo Pérsico, y que hacían de aquel pequeño corredor, que así le llamaron, la Vía Maris, ¿no? Un camino que se convirtió en una calzada romana por la que discurrían todas las peregrinaciones, todas las caravanas comerciales, todas las expediciones militares, las confrontaciones bélicas, las caravanas también culturales que pretendían llegar a las fuentes de la cultura egipcia, donde había surgido el alfabeto, la escritura, al otro lugar del mundo donde también había surgido la escritura, de manera que el lugar del medio pasaba por aquella ciudad, Cafarnaúm, que se había convertido en un puesto de impuestos, en un telonio, dice la palabra en griego, en donde había un telones, un publicano, que cobraba impuestos haciéndose, como podemos imaginar, odioso para los ciudadanos y paisanos suyos. No por cobrar impuestos, todos sabemos, ¿no? que los impuestos hacen que una sociedad tenga servicios también, ¿no? Pero, ¿qué fama tenían estos cobradores de impuestos? Pues que el impuesto no era real, es decir, que el cobrador de los impuestos cobraba el doble de los impuestos, ¿no? Pagaba el impuesto, pero la otra mitad quedaba en el bolsillo, y esto hizo que estos publicanos tuvieran esta mala fama, ¿no? Entre sus... Bueno, pues se cuenta de este evangelista, que había sido uno de los miembros del grupo de los 12, y que en su vida anterior, ¿no? Antes de conocer a Jesús, había sido un cobrador de impuestos. Hay un cuadro magnífico, un cuadro de Caravaggio, este pintor italiano que pinta con claroscuros, ¿no? Y con sombras y con luces que resaltan colores o resaltan rostros, y hay un cuadro magnífico de Caravaggio que se llama, unos la titulan La conversión de San Mateo y otros la titulan La vocación de San Mateo, ¿no? Y es una mesa, el telonio, la mesa de cobrar impuestos, unas monedas que están esparcidas, un cuadro que está entre penumbras, dos imágenes, Jesús que pasa y Leví el publicano, es decir, San Mateo, que está sentado, y de repente una luz que invade el cuadro y que va desde los ojos de Jesús a este Mateo que está sentado y que con un gesto así de sorpresa está así como diciendo: ¿de verdad me estás llamando a mí para que te siga? ¿No sabes lo que soy? Que estoy defraudando a todos estos y me estoy enriqueciendo con sus impuestos. De modo que, bueno, pues este personaje, el padre Sicre, esto lo he apuntado, José Luis Sicre, este jesuita, tiene un comentario a este evangelio. Él es especialista en el Antiguo Testamento y sin embargo él confiesa que ese comentario que escribe al Evangelio según San Mateo es fruto
de muchos años de haber dado charlas sobre Antiguo Testamento y ver y pensar luego cuando se iba a su casa, ¿y por qué no les hablo mejor del Nuevo Testamento? Que a lo mejor pues causa más interés, ¿no? Y bueno, esto es lo que hizo que un especialista en Antiguo Testamento se pusiera a escribir sobre el Nuevo. Y tiene un epígrafe, voy a citar los dos epígrafes, dice: autor anónimo al que llamamos Mateo. Y a continuación, autor desconocido del que sabemos mucho. Y bueno, pues en realidad sabemos muchísimo, como estamos viendo, ¿no? Sabemos mucho de este evangelista, porque la tradición cristiana, si esa identificación es correcta, habría que decir, ¿no? Si esa identificación es correcta, es decir, si este San Mateo, este autor anónimo, porque los 4 evangelios fueron escritos sin nombre, fueron escritos con un título genérico: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, esto circuló mientras ese evangelio, el primero que circuló, el de San Marcos, como decía, probablemente entre los años 64, 65, 66, 67 o 68. Porque, si es cierto, como también piensa la tradición cristiana, que el autor de ese evangelio, que conocemos con el nombre de San Marcos, habría sido alguien que empezó acompañando a San Pablo. De hecho, nos acompañó en nuestros primeros coloquios, porque formó parte de aquella primera expedición misionera de la que partieron de la ciudad de Antioquía un tal Bernabé, probablemente el líder de aquella comunidad, un tal Saulos, que acababa de unirse al grupo de los creyentes. Si recordáis, aquel mismo Saulos al que habían dejado a sus pies las ropas de aquel joven diácono Esteban, al que habían sacado a empujones de la sinagoga y al que despojaron de sus ropas porque lo iban a lapidar, y dejaron sus ropas a los pies de este joven llamado Saulos. Y otro personaje más, un tal Juan Marcos, primo de Bernabé, que probablemente habría acompañado a los dos, Bernabé y Saulo, en aquella primera misión, que regresó antes de que aquella misión terminara, y que a partir de entonces ya lo vemos acompañando no ya a San Pablo, sino a San Pedro. ¿Y por qué decimos 64, 65, 66, 67 o 68? Son los años que duró la persecución de Nerón. Son los años en los que sabemos que San Pablo y San Pedro perdieron su vida. Es decir, fueron ejecutados, fueron martirizados, ¿no? Uno, como sabemos, crucificado cabeza abajo, porque no quería morir con la dignidad que su maestro en la cruz, de acuerdo en la cruz, pero cabeza abajo, pidió este apóstol, Simón Pedro. Y Pablo, ciudadano romano, al que no pudieron crucificar por esta razón, por ser ciudadano romano, y como ciudadano romano murió ejecutado, decapitado, ¿no? Durante la persecución de Nerón, años 64, 65, 66, 67 o 68. De modo que esto hace que podamos datar ese evangelio, el de San Marcos, el más antiguo, y en el que San Mateo, sin ninguna duda, tuvo en sus manos, porque vemos que desde el capítulo 3 hasta el capítulo final del capítulo 4, y luego los capítulos 8 y 9, y el paréntesis del capítulo 10, y luego los capítulos 11, 12, y de nuevo un paréntesis, el capítulo 13, y de nuevo los capítulos 14 y 15, y de nuevo otro paréntesis más largo, capítulos 16, 17 y 18, y de nuevo otro
relato de Marcos, capítulos 19, 20, 21 y 22. Y de nuevo otro discurso, 23, 24 y 25. Es decir, San Mateo va a reproducir el Evangelio según San Marcos en los capítulos 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14 y 15, 19, 20, 21 y 22. Y coge todo el relato. ¿Qué tenemos en los otros capítulos? Capítulo 5, bueno, los primeros, el capítulo 1 y 2, el anuncio del nacimiento de Jesús y la infancia de Jesús, el nacimiento, la adoración. En este caso, el Evangelio según San Mateo, esta sagrada familia que nos dice simplemente que está en Belén. Es decir, nos vamos a encontrar con un Evangelio de la infancia diferente al que estudiamos hace 2 años, el de San Lucas. Una sagrada familia que estaba en Nazaret de Galilea y que vivía allí en Nazaret y que recibe una orden del gobernador Quirino. Todos los judíos tienen que ir a censarse a su lugar de origen. Y aquel carpintero de Nazaret, pero su familia procedía de la ciudad más importante, la ciudad del rey David, la ciudad de Belén, y tienen que hacer un viaje, ¿vale? Y hacen un viaje. Y durante ese viaje, nos dice San Lucas, aquella mujer que estaba encinta, María, de Nazaret, según la tradición nacida en Jerusalén, y sin embargo desposada con este carpintero galileo, y que hicieron aquel viaje y llegaron los dolores del parto cuando llegan a la ciudad de Belén. En este Evangelio, San Mateo, no lo vamos a adelantar, bueno, sí lo voy a adelantar, pero no vamos a entrar en esa cuestión, no se habla de ningún viaje. Sí que se dice que ese niño nació en esa ciudad, en Belén, pero no se nos habla del censo de Quirino, no se nos habla de que vienen de Nazaret y hacen este largo viaje y llegan a la ciudad de Belén y a María le entran aquellos dolores de parto. ¿Qué más tenemos en ese capítulo 1 y 2, además del anuncio del nacimiento? Que comienza con una genealogía importantísima, que también entraremos en ella. Son los primeros 17 versículos del capítulo 1, en donde comienza diciendo: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró... Y ahí tenemos todos estos nombres, que todos ellos están agrupados alrededor del número 14, es decir, alrededor de 3 letras hebreas, la Dalet, la D, la Vau, la V, y la D de nuevo, que forman las consonantes que componen la palabra David, y que en hebreo esas 3 letras, la Dalet, vale el número 4, cada letra hebrea es un número además. La Aleph, la primera letra, es el 1, la Bet es el 2, la Kaf es el 3, la Dalet es el 4, la Vau es el 6, la V, y de nuevo la Dalet, como digo, D, V, D. Le ponemos las vocales, la A y la I, y tenemos la palabra David. Pero las consonantes de su nombre forman el número 14, ¿no? Bueno, lo veremos Comienza así este Evangelio, después se anuncia el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús que se le anuncia no como a San Lucas, a María, se le anuncia a José, el carpintero, en un sueño, que le dice la voz de aquel ángel: José, no temas en tomar contigo a María, porque el fruto de su seno es obra del Espíritu Santo. Bueno. Ese mismo ángel que le anuncia que aquel nacimiento va a tener peligro para el niño y que inmediatamente después del nacimiento la Sagrada Familia, María, José y el niño, huirán a Egipto para librarse de una orden del rey de Israel, Herodes el Grande, que según este relato de la infancia ha ordenado, porque quiere deshacerse de aquel niño, porque aquellos
dice San Mateo, unos sabios de Oriente, no cita sus nombres. Será un evangelio apócrifo, hablaremos también de ellos. ¿Quién hablará de 3 reyes magos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y el rey Herodes, que les había advertido que cuando regresaran de adorar al niño, volvieran por su palacio para decirle dónde había nacido, para ir también él a adorarle, ¿no? Y como sabéis, el relato nos dice que los magos fueron avisados para que no regresaran por él. A continuación, nace Jesús, vuelven de Egipto, se instalan en Nazaret y esta vida oculta durante toda esa infancia y juventud de Jesús. Y capítulo 3 y capítulo 4, San Mateo reproduce el Evangelio según San Marcos. Capítulos 5, 6 y 7, primer discurso de Jesús, el Sermón de la Montaña. Termina el Sermón de la Montaña, capítulo 8 y capítulo 9. San Mateo sigue reproduciendo el Evangelio según San Marcos. Aquí va a juntar además todos los milagros, ¿no? Capítulo 10, segundo discurso del evangelista San Mateo, que transcribe lo que Jesús pronuncia y que conocemos con el nombre de el discurso de la misión o el sermón de la misión. El primero, el sermón de la montaña, el discurso de la montaña, 5, 6 y 7. El segundo, capítulo 10, el sermón de la misión. Capítulo 11 y 12, San Mateo reemprende el curso del Evangelio según San Marcos. Bueno, después de esos capítulos narrativos. Y capítulo 13, tercer discurso de Jesús. El tercero, de 5, está en el centro, ¿vale? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El tercer discurso de Jesús, capítulo 13, es el discurso de las parábolas del reino, en donde Jesús va, y este evangelista, San Mateo, a concentrar todas estas historias que Jesús va a contar sobre el reino de Dios. Capítulos 14 y 15. San Mateo retoma el hilo del Evangelio según San Marcos. Capítulos 16, 17 y 18. En estos 3 capítulos, un largo discurso, tal vez un discurso muy importante, tan importante como el primero, también de 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Aquí el 16, 17 y 18. El sermón eclesial, el discurso eclesial, en donde San Mateo recoge esta pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro diría: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Este relato aquí termina diferente del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, en donde aquel San Pedro, que todavía no era era solo Simón Pedro, no estaba dispuesto a aceptar aquel reino del que Jesús le hablaba, y se rebelaba como diciendo: esto no va a pasar mientras yo esté aquí contigo, no te matarán mientras yo esté aquí contigo, ¿no? Y Jesús terminará diciéndole en aquel pasaje: apártate de mí, Satanás, ¿no? Aquí en este Evangelio según San Mateo, la historia termina de otra manera. El escenario es el mismo, Cesarea de Filipo. Las preguntas de Jesús las mismas, primero una genérica, luego una personalizada. Las respuestas de Pedro las mismas. Pero ante la respuesta de Simón Pedro: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús no le responde como en Marcos: apártate de mí, Satanás, sino que le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y que forma el centro de este discurso eclesial, ¿no? Capítulos 19, 20, 21 y 22. San Mateo
recoge de nuevo el hilo conductor de un evangelio muy pequeñito, el de San Marcos, 16 capítulos, pero que San Mateo ha ido dosificando y sobre todo los ha puesto alrededor de 5 discursos que forman los 5 pilares, como los 5 libros de la ley judía, casi como diciendo: esta es la nueva Torá, esta es la nueva ley de Israel para este nuevo pueblo de Dios, que a los pies del monte, no del Sinaí, como Moisés dio las tablas de la ley, Jesús dará una nueva ley, que no comienza por no es, no, ¿vale? Como aquellos 10 mandamientos, sino que comienza por aquella palabra que he dicho antes: Makarioi, felices, dichosos, bienaventurados. Y después de ese discurso, esos capítulos 19, 20, 21, 22, se retoma el hilo conductor del Evangelio según San Marcos y el 5.º discurso del Evangelio según San Mateo. Primero, Sermón de la Montaña, 5, 6 y 7. Segundo, Sermón de las Parábolas, capítulo 10. Tercero, Sermón de las Parábolas, capítulo 10, Sermón de la Misión. Capítulo 13, Sermón de las Parábolas del Reino. Capítulos 16, 17 y 18, Sermón Eclesial. Y capítulos 23, 24 y 25. Sermón apocalíptico, sermón escatológico, se le ha llamado de muchas maneras. Es aquel en donde se desvela, tal vez, el enigma de este Evangelio, al que los santos padres llamaron el Evangelio del Emmanuel, ¿no? Porque precisamente, pues tal vez esas palabras quieren responder el enigma de quién es este Immanuel, en hebreo, con nosotros, Dios con nosotros, ¿no? Que al final de este Evangelio, de este discurso, de este último discurso, el discurso apocalíptico, parece San Mateo proporcionar una clave de lectura. Terminamos enseguida. Esta clave de lectura, con una parábola que cuenta: y cuando venga el Hijo del Hombre, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a verme, desnudo y me vestisteis, en la calle. Y unos y otros empiezan a extrañarse, ¿no? Porque a los otros les dice: apartaos de mí, malditos, porque estuve enfermo y no me socorristeis, desnudo y no... Y unos y otros se extrañan, sobre todo los segundos, ¿no? Aquellos a los que le dice: apartaos de mí, malditos. Y ellos le recriminan a esta historia que cuenta Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos y no te socorrimos, ¿no? Y Jesús en esa parábola responde diciendo: cada vez que lo hicisteis, o cada vez que no lo hicisteis con uno de estos más pequeños, mis hermanos, tampoco lo hicisteis conmigo. Y ahí termina ese 5.º discurso del relato de San Mateo y comienza capítulo 26, 27 y el último de este Evangelio, 28, los relatos de la pasión y de la resurrección. ¿Qué teje, qué escribe San Mateo entre discurso y discurso? Pues teje 2 capítulos, el 3 y el 4, que unen el Evangelio de la infancia con el Sermón de la Montaña. Teje otros 2 capítulos, el 8 y el 9, que une el Sermón de la Montaña con el Sermón de la Misión. Teje otros 2 capítulos narrativos, que va Jesús caminando. Los otros son discursos, y estos otros capítulos que toma de San Marcos es el hilo conductor de la historia de Jesús, ¿no? Los capítulos 11 y 12, en el que nos encontramos de nuevo historias en torno a Jesús que camina, que va subiendo también hacia Jerusalén, y un nuevo discurso, el de las parábolas, capítulo 13. Termina el discurso de las parábolas, otros 2 capítulos en donde San Mateo escribe 2 capítulos narrativos. El
14 y el 15. Cuarto discurso, el eclesial, 16, 17 y 18. ¿Y qué pasa con los siguientes capítulos narrativos? Que los va a duplicar. Habían sido 2, el 3 y el 4, 2, el 8 y el 9, 2, el 11 y el 12, 2, el 14 y el 15, y ahora van a ser 4, el 19, 20, 21 y 22. Lo duplica, ¿no? Y el último sermón, el de apocalíptico, el sermón de esta parábola que recoge esa última parábola de Jesús: bienaventurados, benditos, porque tuve hambre. Capítulos 23, 24 y 25. Y de nuevo, 2 capítulos narrativos que serán ya los relatos de la pasión, el 26 y el 27, y el 28, el capítulo final, con los relatos de la resurrección. De modo que este es el apasionante evangelio que vamos a leer y a ir desmenuzando poco a poco, viendo, por un lado, el evangelio de Marcos, pero leído a través de las gafas de San Mateo, que va a reproducirlo, pero añadiendo matices importantes y añadiendo 5 grandes discursos originales que están en San Mateo, pero no están en San Marcos, ni en San Juan, y que también vamos a encontrar, al menos algunos de ellos, como vimos el anterior, en San Lucas. Bueno, pues este va a ser un poco nuestro plan, ¿vale? El próximo día lo vamos a dedicar, como veis en el cartel, de nuevo, que Sergio nos ha regalado, en donde vamos a leer la estructuración, a veces complicada, que el ciclo litúrgico A, el que comenzaremos en 2026, y que leerá el Evangelio según San Mateo, pues vamos a ver la próxima semana cómo está estructurada la lectura litúrgica a través de este nuevo ciclo que emprenderemos, con comienzos, cuando comience el Adviento, en realidad, ¿vale? Empezará el nuevo ciclo litúrgico, y allí empezaremos ya también con estos relatos según San Mateo, que pues vamos a cambiar de voz. Hasta ahora hemos tenido el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan, porque sabéis que en el ciclo A leemos a San Mateo, en el B a San Marcos y en el C a San Lucas. En todos ellos, en el A, en el B y en el C, también a San Juan. Y este año, pues el próximo día, que será el 12 de noviembre, si no recuerdo mal, en el cartel, me parece, sí. El 12 de noviembre, tendremos este encuentro que girará alrededor de el Mateo del ciclo litúrgico del leccionario A, ¿vale? Antes, por lo tanto, de sumergirnos ya definitivamente, que será lo que haremos en el resto de 7 encuentros que tendremos, en donde veremos los 5 discursos, y vamos a titularlo al principio así, 5 discursos de Jesús en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Al final le dimos este otro título, que tal vez es más amplio, y bueno, pues en cualquier caso, tampoco quisimos dejar de lado el emblemático Coloquios Nocturnos con el que empezamos, y bueno, pues al fin y al cabo también estos son coloquios nocturnos. Y nada más, yo termino aquí con esta breve presentación que pretende ser solamente un aperitivo, ¿vale? De lo que ojalá hagamos también, como hemos ido haciendo durante los cursos anteriores, alguna de las sesiones, dejen la programación y empecemos por vuestras preguntas, ¿no? Y eso, nos sometamos a este tercer grado de preguntas suscitadas por lo que durante las otras semanas hayamos hecho.